Ancha monasqa wayqipanaykuna, imaynalla kashankichis monasqa hallp'a llank'aqkuna Puno llaqtamanta. Estamos cerca o alrededor del Día del Campesino. Antes de Velasco Alvarado, o sea, antes del 68, se llamaba no el Día del Campesino, sino el Día del Indio. Y la palabra indio tiene su fuerza negativa, porque así se ha usado esa palabra. Sin embargo, hay personas que la usan con cariño. Por ejemplo, José Carlos Mariátegui habla del problema del indio. Personalmente yo también en algunos poemas uso la palabra indio con cariño. Vamos a explicar la próxima semana eso. Hoy quería hablar de un obispo valioso de los años 80. Él fue obispo del Cusco entre 1975 y 1982. Yo lo conocí cuando era yo niño y él era sacerdote, asesor nacional de la Acción Católica. Y yo pertenecía en Ica, en la Catedral de Ica, mi parroquia, a la Acción Católica de Niños. Y él fue una vez a visitarnos, incluso hicimos un paseo juntos a La Huega, una laguna que ya no existe. Él fue un obispo que poco a poco, siendo chalaco, se fue comprometiendo con la gente que sufre. Y cuando llegó al Cusco, encontró una iglesia solidaria y comprometida con los pobres, que se llamó Iglesia del Sur Andino, a la que yo también he pertenecido cuando llegué a este lugar. Hasta hace pocos años, pues, poco a poco diríamos, ha sido desarticulada. Luis Vallejo participó desde el inicio en esta iglesia profética. Por eso, cuando cumplió 25 años de sacerdote, el 31 de enero del 82, tuvo una palabra sentida para diversos grupos sociales. Y también, especialmente, para los campesinos. Cusco es una región con mucho campesinado. Y antes ya, en 1978, ante la posición del gobierno de Morales Bermúdez, que había dado un golpe a Velasco, Morales Bermúdez declaró ese año como el año de la austeridad. Y el obispo dijo, ¿cómo pedirle austeridad al pueblo que hace tiempo vive en la miseria? Vamos a leer esas frases, algunas que pronunció, que escribió el obispo Luis Vallejos, y después hacemos un comentario. La primera empezó así: te escribo con mucho cariño, como tu arzobispo y como habitante de la ciudad y el campo, porque nosotros todos los días estamos aprovechando y comiendo el fruto de tu trabajo, y sin embargo no siempre conocemos la realidad que vives, ni reconocemos el esfuerzo que haces. Por eso
Mi primera palabra es darte las gracias por el pan que como, por el vino que bebo, por la lana de mi ropa y por el alimento que me mantiene. Todo esto ha hecho sudar tu frente. Para nosotros es demasiado fácil ir a una feria o al mercado para adquirir las cosas que necesitamos, mientras olvidamos las manos que las trabajaron. Creo también que cometemos contigo una gran injusticia. Ignoramos lo que significa tu trabajo y tu vida. Nada sabemos de tanta lucha y de tanto sacrificio realizado. Tú y tus padres, que habían vivido mucho tiempo sometidos, tuvieron una gran esperanza con la reforma agraria. Recibieron la tierra para trabajarla en cooperativas o asentamientos. Se organizaron vivamente, porque eran dueños de su destino y porque con esfuerzo podrían ir abriendo el surco del futuro. Ellos te enseñaron a amar la tierra como a una madre fecunda. Muy impresionante en las frases del arzobispo Luis Vallejos Santoni. Y quiero añadir una más. Veo en tu rostro el dolor de la impotencia. ¿Qué puedo hacer?, me preguntas a menudo. Y veo también la tentación permanente de evadir el sufrimiento por medio del alcohol que te destruye. Quiero decirte, hermano, que comprendo lo que te pasa aún sin vivirlo. Comprendo que muchas veces mires la ciudad y sueñes con vivir en ella. Me cuesta animar tu esperanza. Si pienso en Jesús, lo veo cercano a la vida del campo. Y les decía que el obispo Luis Vallejos había criticado al gobierno porque el año 78 declaró año de la austeridad, era como una burla, ¿no? Y dijo, pues, ¿cómo pedirle austeridad al pueblo que hace tiempo vive en la miseria? Y vive en la miseria porque hay otros que viven en la opulencia. Por ejemplo, el actual Congreso da muchas facilidades, exonera a los empresarios del campo, sobre todo de Ica, que exportan. Ya les ha exonerado 20 años y ahora les ha exonerado otros 20 años más. No a los campesinos, no a los que labran la tierra, sino a los que venden los productos en el exterior. Entonces hay una injusticia, pues. Y cuando él dijo esas cosas, hubo dos reacciones. La gente pobre lo empezó a llamar el monseñor de los pobres. El gobierno, en cambio, lo atacó. Y entonces Luis Vallejos dijo una vez, si defender el saber, la enseñanza y la cultura de un pueblo, las aspiraciones más sentidas de los pobres del campo y de la ciudad, es ser comunista, entonces soy el primero. Y es así, es la acusación que se ha usado desde hace mucho tiempo y que ciertos sectores enriquecidos la siguen usando para distintos candidatos, por ejemplo, o para distintos líderes que luchan por la justicia, incluso obispos que se ponen en el camino evangélico de solidarizarse con las familias que no tienen prácticamente nada. Con la justa les alcanza el sueldo y no les alcanza bien. Yo creo que alguna vez les he dicho
Yo vine a servir aquí a esta diócesis en 1982, en noviembre, y viví 10 años en 3 lugares, iba rotando. En Chejoña, un barrio, el barrio vecino, Huayna Pucara, y en una comunidad campesina, Capuyane, en esos 3 lugares. Y ahí me di cuenta que las personas pueden sobrevivir vendiendo alguito, trabajando para alguna tienda, para algún pequeño empresario, etcétera, en el mismo campo. El problema viene cuando se enferman seriamente. Y ahí sí es su condena a muerte, porque les falta el dinero, por ejemplo, para una operación, porque en los hospitales son maltratados, se les pide incluso coimas, no hay los aparatos necesarios para los chequeos. Ahí sí entran en peligro. Pero mientras tanto pueden sobrevivir. Pero cuando llega la enfermedad, por ser tan pobres, tienen que morir. Y esa es una injusticia que clama al cielo. Y nosotros, como lo hizo en su tiempo el arzobispo Luis Vallejos, tenemos que llamar la atención, tenemos que denunciar esa injusticia que no es de uno, no es de otro, algún empresario malo, no. Es una injusticia que está enraizada en la misma sociedad, que es parte de la estructura social. Por eso los obispos, en esa famosa reunión de Medellín, en Latinoamérica, llamaron a la pobreza injusta, la llamaron primero que era una violencia institucionalizada y en segundo lugar que era una situación de pecado, porque muchos, quizá todos, somos culpables de que exista una sociedad basada en la riqueza de pocos y en la pobreza de la mayoría. Se podrían cambiar muchas cosas sin molestar a nadie, nadie se moriría, pero la ambición que reina en el mundo y también en nuestro país y en nuestra región hace que la muerte, como decía el muy querido sacerdote Gustavo Gutiérrez de la Teología de la Liberación, hace que la muerte llegue temprano para los pobres. Y con esto, amigas y amigos, y saludando a los campesinos y campesinas de nuestra región y a los papás cercanos y lejanos, animándolos en su difícil tarea, les digo, Jamo Semana Cama, Hiki sin cama.